iniciar con el tema preparado para hoy. Entonces, tienen en la plataforma Moodle esta presentación, que son los parámetros hidráulicos para calcular los alcantarillados sanitarios. ¿Ya? Una planillita más o menos de este tipo es lo que se utiliza para hacer ese cálculo hidráulico. Si bien parece que son muchos parámetros, pero son algunos los que se calculan y otros son los que nosotros introducimos como datos, ¿ya? Y otros son valores intermedios, ¿no? Que están en la planillita y que tal vez en un momento de una presentación no tengas que colocar todo, solo algunas, ¿ya? El cálculo se lo realiza por tramos. ¿Ya? Hagas un tramo de tubería que generalmente va a ser el largo de una calle, de eje a eje. Generalmente, no siempre, ¿ya? Puede cambiar. Entonces, las calles aproximadamente 100 metros, hay otras de 90, 80, 60, hay calles que son de más de 100 metros, 120 podrá ser, y hay calles que son mucho más largas, entonces se harán varios tramos, ¿no? Pero el análisis de los alcantarillados sanitarios y pluviales incluso se lo hace por tramos, ¿ya? Calculas un tramo, por eso anotamos aquí, de tal lugar a tal lugar, ¿no? Y anotamos su longitud, ¿no? Que es de variado. Entonces, en cada tramo realizamos el siguiente análisis. Consideraciones de diseño. Hacemos el trazo sobre la topografía de la tubería de manera que funcione por gravedad, que el agua corra solito. Eso es muy importante. Después, verificamos ciertas condiciones de velocidad, de que funcione como canal, ¿ya? De que sea autolimpiante, y todas esas las vamos verificando en la planillita, ¿ya? Las verificaciones, las fórmulas, ¿no? Tendrían que ya estar programadas en lo posible, y si no, igual lo haces manualmente, ¿no? Y vas generando después la planillita, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las variables que entran en nuestro diseño? Conocer el caudal que va a pasar por el tubo. Ese caudal que va a pasar por el tubo depende del caudal de diseño total que hemos calculado, repartido entre todas las conexiones, entre todas las casitas, ¿no? Las calles que tengan más conexiones, bueno, su caudal para ese tramo será un poco mayor, ¿no? Y las calles que tengan menos conexiones, incluso hay calles que no tienen nada de conexiones, solamente será una tubería de paso, ¿no? De paso del caudal entrante. Ya hay un montón de posibilidades que en el momento del cálculo nosotros vamos a identificar, ¿no? Vamos a sacar un caudal de diseño, generalmente en función de la cantidad de conexiones que existe en el tramo. También se puede hacer, hemos dicho ya, que ese caudal de diseño se puede calcular en función de la longitud, no es muy usado ya. También se puede calcular en función del área de aporte, ¿no? Conociendo la densidad de población futura.
Entonces, ese caudal total que ustedes ya han aprendido a calcular, ese es el total, eso se lo reparte en todos los tramos y por la ley de conservación de la masa, ¿no? Tienes que ir acumulando y sumando esos caudales de manera que no se pueda perder ni un litro, ¿no? Entonces, para conducir necesitas darte un diámetro de tubería, necesitas tú darte una pendiente, jugar con este valor, ¿ya? Estos dos valores de diámetro y pendiente son los que tú vas a controlar. Le doy más diámetro, le doy menos diámetro, le doy más pendiente, le doy menos. Entonces pruebas, es un ejercicio de prueba-error. Entonces vas tú modificando el diámetro según tus necesidades para poder hacer cumplir las condiciones de diseño. Vas modificando la pendiente según tus necesidades y para modificar la pendiente tú necesitas modificar las cotas, las alturas de excavación, no las de terreno. Las de terreno son fijas, la altura de excavación, ¿no? Quieres más pendiente, entonces aquí excavarás más, ¿no? Quieres menos pendiente, aquí excavarás menos, ¿ya? Entonces ahí ya más o menos ya estamos indicando que hay una, una rasante, una rasante del terreno, ¿no? Si vamos a colocar una rasante del terreno, y hay una rasante de la tubería. Y hay altura de excavación. Hay una altura de excavación. Con la que tú puedes controlar la pendiente. Una pendiente lo vamos a colocar así, una pendiente y lo vamos a colocar ya. Una pendiente y. Y obviamente hemos dicho que se trata de que el flujo sea por gravedad, en lo posible por gravedad para evitar costos de bombeo. Entonces ya la pendiente te está diciendo que el flujo es en ese sentido, ¿no? Entonces, partimos de eso, ¿ya? Partimos de ese primer trazo. Luego verificarás la velocidad, luego definirás la rugosidad de la tubería, calcularás el tirante de agua, la relación del tirante de agua sobre el diámetro para verificar que esté funcionando como canal. Luego calcularás una fuerza tractriz que te va a indicar si va a ser autolimpiante o no. Importantísimo minimizar los volúmenes de excavación. ¿Ya? No es de darle cualquiera, tienes que probar las alturas de excavación las mínimas posibles. Y si no te cumple, recién vas aumentando, ¿no? Vas aumentando abajo o tal vez aguas arriba. ¿Ya? O sea, no es por darle directamente, le doy esa excavación y no, tienes que ir probando desde lo mínimo que te permite la norma. ¿Ya? 1 metro por encima del tubo es lo mínimo que nos permite, ¿no? Más el diámetro del tubo, aproximadamente 1,20, y de ahí vas probando. Si necesito más adentro, entonces irá más adentro, ¿no? Ya sea el de aguas arriba o ya sea el de aguas abajo. Va a depender del caudal que estés llevando, el diámetro que estés adoptando, ¿no? Y no siempre, Disculpe una preguntita, ¿cuánto sería más o menos la profundidad máxima que se puede? no, todavía no me digo eso, ¿ya? Tranquilo, no te apresures.
No siempre se puede darle mucha pendiente en el alcantarillado sanitario, porque si le das mucha pendiente, si los tramos consecutivos hacia aguas abajo son 10, 20, 30, 40, 50 metros, vas a tener que llegar al punto de llegada en lugares planos, sobre todo con excavaciones muy profundas que no se pueden construir. ¿Ve? Si tienes que llegar a una planta de tratamiento, la planta de tratamiento tiene una cota de llegada, tú no puedes llegar 10 metros, 20 metros por debajo de esa cota, ¿no? Ahí ya estaríamos forzándonos a hacerlo por bombeo. ¿Ya? Entonces se cuida mucho esta pendiente, lo mínimo posible, pero que cumpla las condiciones. ¿Ya? Más que todo por eso cuidamos ya por el factor económico. Ahora, por el factor constructivo, que siempre todo se puede realizar en esta vida. ¿Ya? Pues, si quiero cavar 100 metros, cavaré 100 metros, ¿no? Pero el factor constructivo va a ser carísimo. ¿Ya? Entonces, en las excavaciones se hace con una maquinita que tiene un brazo y una palita. ¿Ya? Aproximadamente de 60 a 80 centímetros de ancho. Entonces las palitas pueden cavar sin ningún problema hasta 4 metros. Haciéndose una pequeña rampa, una pequeña plataforma de excavación, pueden llegar hasta los 5 metros. Ya con mucho esfuerzo, pierde más potencia la palita, su fuerza de excavación, cuando está más vertical, ¿no? Hacia abajo, entonces 5 metros aproximadamente, lo máximo que podría cavar sin ningún problema. ¿Ya? Para cavar más de 5 metros, ¿qué es lo que hace la máquina esta rasante que tiene terreno? Él hace una excavación de todo el ancho de la calle, unos 4 metros a 5 metros, para que él pueda entrar con todas las ruedas y todo más abajo. Y de ahí recién puede cavar esos 5 metros, ¿no? Pero imagínate toda la tierra que tenía que mover. Las volquetas, a dónde tendrían que llevar esa tierra, las casas que hay en ambos lados de la calle, las zapatas que tienen las calles, las aceras, riesgo, ¿no? De que se caiga un edificio. Entonces, prefiero no mover la calle nada todavía, no hacer una rampa y mantener el terreno de rasante de calle y cavar. Entonces, 5 metros por el factor constructivo, porque ahorras plata y todo eso. Pero de cavar más se puede, ¿ya? Con todos los cuidados se puede. No hay ley que te limite. Si tú vas a garantizar que no se va a caer ninguna casa que está en ambos lados de la calle, vas a prever que no haya accidentes por la gente, por los peatones, ¿no? De tu propia gente, de trabajo incluso. Y decíamos, prever ampliaciones es importantísimo ya en estos diseños. Siempre preguntarte si a ese tramo de tubería hay posibilidades de que de otras áreas le lleguen a la tubería de caudal. Entonces prever eso, no siempre con tu caudal de diseño que tienes ahorita, ¿no? Prever, mira, hay otra área de proyecto que no estoy considerando, entonces puedo estimar un caudal para un área futura que no hay ahorita no puede ser que no haya casas, nada, ¿no? Cero, pero que en un futuro puede existir. Entonces prever, a ver, ¿será que se va a conectar a esta cámara de aquí o a esta otra cámara de aquí? O a la de más abajo o a la de más arriba. Entonces desde ahí ya planificar y hacer más grandecito el diámetro. ¿Qué ecuación utilizamos? La de Manning. ¿Ya? Puedes usar otras ecuaciones que sean para canales sin ningún problema. Pero generalmente la que conocemos, la que más usamos, es la ecuación de Manning. Y en la ecuación de Manning, tú tienes los siguientes parámetros: rugosidad, la conocemos, ¿no? La velocidad, el radio hidráulico, la pendiente, ¿no? Y si a esta velocidad la multiplicamos por el área, tenemos el caudal.
¿Cuáles son las incógnitas en esta ecuación? Las incógnitas va a estar aquí en el radio hidráulico y aquí en el área y en el radio hidráulico donde está el tirante de agua, la altura de agua. Y para eso adoptamos un diámetro, ¿ya? Tú pruebas con un diámetro, pruebas con pendientes, hemos dicho, ¿no? La rugosidad, ahorita lo vamos a ver, tiene un valor único sin importar el tipo de tubería. Y a partir de eso tú ya vas más o menos dimensionando tu trabajo. Pues, ecuación de Manning la conocen muy bien, no hay mucho que explicar sobre eso. Los parámetros que indicábamos, ¿no? El diámetro que funcione como canal, se aconseja, se recomienda que no supere el 75% en altura, ¿no? En altura. El tirante de agua respecto al diámetro, que no supere un 75%, o sea que aquí queda un espacio libre, ¿ya? Para que circule como canal, para que no funcione a presión. Cuando funciona a presión, se generan pérdidas de carga, ¿no? Hay más presión y puede haber más fugas por las conexiones de las tuberías, sobre todo, hemos dicho, las más débiles son las que se conectan la tubería PVC, el de plástico, con las cámaras de hormigón, ¿no? Ciclopio, armado, de lo que sea. ¿Ya? Y además, este espacio libre de aire es para que circulen los gases que siempre genera el agua residual porque lleva desecho orgánico que está en descomposición. Hay residuos químicos de los detergentes que usamos y también hay reacciones químicas y generan gases. Entonces, espacio libre importantísimo, ¿ya? Para los gases que se generan. En lugares mucho más, en lugares hay menos gases, pero por seguridad que no supere el 75%. Tampoco queremos que vaya con un tirante muy bajito, porque estaría demasiado sobredimensionado, ¿no? Entonces, generalmente al 20% en la parte más baja. Generalmente, otros al 15% indican, ¿ya? O sea que tampoco vas a hacer con un tirante que se presente el 2, 3 o el 10% de todo el diámetro, ¿no? Siempre esté más o menos del 20% al 75%. En lo posible. En lo posible tener eso. La ecuación de continuidad lo vamos a utilizar generalmente para calcular a veces el caudal y a veces la velocidad, ¿no? Despego de aquí velocidad y tengo el caudal para las dos cosas. Generalmente en esas unidades trabajamos. ¿Ya? El caudal que lo tenemos en litro segundo lo transformamos a metro cúbico segundo. El área, calculamos metro cuadrado, velocidad metro sobre segundo. ¿Cuáles son los datos que uno inicialmente conoce? Caudal, el caudal de diseño, repartido de acuerdo a las conexiones por tramos, ¿no? Pero es un dato que ya lo vamos a tener de entrada. Lo trabajamos con anticipación el caudal, ¿no? Ya sabemos de dónde viene, de la cantidad de población, de la dotación, coeficiente de retorno, el coeficiente de punta, más los caudales de infiltración, conexiones cerradas, instituciones que van a ser bien puntuales, ¿no? Es un dato conocido, repartido entre el número de conexiones, calle por calle, tramo por tramo. La rugosidad del tubo, al tú estar diseñando, tú eliges con qué tubería vas a hacer, ¿ya? Pero pese a que tú eliges, el agua residual, debido a que utilizamos muchos detergentes en nuestro aseo personal y en el aseo de las vajillas, de ropa, trae grasa, un material grasoso, ¿ya? Y ese material grasoso se impregna en el interior de la tubería. Entonces la rugosidad siempre va a ser 0.013.
0.013, independientemente del tipo de material que tú utilices. El diámetro, prueba, error, pendiente, prueba, error, ya hemos dicho cómo lo determinamos. ¿Qué comprobamos? La velocidad, comprobamos el tirante y comprobamos la fuerza tractriz, que lo vamos a ver a continuación, sus conceptos y sus fórmulas. Coeficiente de velocidad, siempre 0.013, ¿ya? Por la característica que les indiqué. Diámetros. En la parte de los diámetros es netamente recomendación en este aspecto, ¿ya? En esta parte es netamente recomendación, no es obligatorio. Dicen, las redes de recolección y evacuación de aguas residuales, la sección circular es la más usual para colectores principales en los tramos iniciales. Ahí, si tú prevés que hacer un canal es lo mejor en algún tramo, lo haces, un canal rectangular o cuadrado, ¿no? Pero el que es más fácil de construir ya viene prefabricado todo, ¿no? Son los circulares. Pero hay veces que uno tiene que hacer por algún motivo, ¿no? A veces va visto, tiene que ir visto la tubería, porque la topografía te lo obliga, o que vaya como un puente, ¿no? Hormigón armado va a tener que ser un canal, ¿no? Tapado que funcione como canal, ¿no? Entonces está esa opción. El diámetro mínimo permitido en redes de sistemas y de colección y evacuación de aguas residuales tipo alcantarillado sanitario convencional es lo más normal, el que pasa por el centro de la calle, ¿no? Por medio de la calle. Y o no convencional, alcantarillados condominiales, cuando estos pasan por las aceras o pasan por pequeños pasillos que hay en algunas urbanizaciones, son pasillos peatonales, ¿no? En edificios que ocupan casi toda la cuadra, pero que en su interior hacen su propia red de alcantarillado, esos son condominiales, ¿no? Generalmente te dicen que sea de 4 pulgadas, ¿ya? Pero aquí hacemos una diferenciación. Cuando el alcantarillado vaya a pasar por la calle, conviene que sea 6 pulgadas la mínima, ya por la calle, las que nosotros conocemos, ¿no? Las que están ahí con las cámaras, ahí con tapas metálicas en la calle. Esa conviene que sea 6 pulgadas la mínima, ¿ya? Porque esas con seguridad van a futuro recoger más agua, ¿no? Porque están en la calle, los edificios crecen. Si bien ahorita tienes un lote y pueda estar ahí una sola casita, pero de aquí a 10, 20 años puede que haya 4, 3, 5, 10 plantas, ¿no? Tipo edificio y aumenta. Entonces con 6 lo mínimo que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Sí, pero por ahí quieres colocarle 4, le colocas. Dificulta muchísimo la limpieza, ¿no? El de 4 se tranca más fácil. Pero si el alcantarillado es interno, ¿no? Interno, dentro de, por ejemplo, hay un edificio y adentro del edificio, en su patio, en sus pasillos, puedes colocar 4 sin ningún problema, ¿no? Esos son ya interiores. Por la acera a veces se hace, ¿no? Específicamente para llegar a algún lugar, puede ser 4 si te compra bien, ¿ya? E incluso, esto ya no es para nada aconsejable, ¿no? Para el alcantarillado de pequeño diámetro sin arrastre de sólidos, fíjate que dice aquí sin arrastre, o sea, nos está hablando en todo caso que solamente va a ser agua, por decir, de lavamanos, por decirte, ¿no? Sin arrastre de sólidos. 2 pulgadas, 50 milímetros. Esto generalmente ya es en interior de las casas, ¿no? Totalmente, es en interior de las casas, ya público. Tal vez una pileta pública que solo sea una pileta de lavarse la mano nomás, ¿no? O de agarrar, de que la gente venga a agarrar en sus baldes el agüita y se lo lleve a su casa, ¿no? Para desaguar esos pequeños remanentes que pudieran caer al piso, tal vez por una tubería, pero nosotros no lo vamos a utilizar y esto es más para el interior de las casas o el interior de las instituciones. 6 pulgadas lo mínimo en la calle, 4 tal vez cuando hagas por la acera.
Siempre comprobando caudal, velocidad, tirante y todo eso. Pendiente. La pendiente, hay muchas recomendaciones. A nosotros lo que nos interesa saber es que la pendiente es la que define la velocidad. ¿Ya? Si le doy más pendiente, va a haber más velocidad. Y si le doy menos pendiente, menos velocidad. Si le doy más pendiente, hay más fuerza tractriz para arrastrar los sólidos, ¿no? Si le doy menos pendiente, menos fuerza tractriz para arrastrar los sólidos. Puedo jugar, generalmente se va con el de abajo porque el de arriba ya viene condicionado, pero también puedo mover esto. El de arriba viene condicionado porque hay un tramo que llega aquí y ya llega con una cota. Yo no puedo reducir esto, por ejemplo, tenía que aumentar, ¿no? Ya, pero el de abajo está libre, estoy direccionado, eso sí puedo mover con más libertad, puedo moverlo, ¿no? Obviamente, para mover la pendiente tengo que aumentar alturas de excavación, ¿no? Ya sea abajo generalmente, pero también pudiera ser arriba. ¿Ya? Pues hagamos a ver un pequeño ejercicio. 1000, aquí le coloquemos una 1500. Aquí el terreno el terreno natural se quiere, se busca en el trazo que siempre sea pendiente hacia abajo, pero hay partes que serán planos y hay partes que obligadamente tengas que pasar por ahí porque no tienes otra opción y tal vez sean así en contrapendiente. No hay problema, tú con la excavación a la tubería le das la pendiente que necesitas, ¿no? En el trazo, pero se busca siempre ir pendiente hacia abajo, pero hay partes que te obligan a hacer en contra, ¿ya? Aquí que sea la 1500, aquí abajito que sea la 1499.4 lo voy a colocar. 1499.4. Entonces, aquí vamos a ver que del anterior cálculo hemos en H1, lo voy a colocar, hemos llegado con una altura de excavación de 1.5 metros. ¿Ya? Entonces, y aquí le voy a dar una altura de excavación, probando, ¿no? Una prueba de 1. Inicialmente trato de que sea paralela, digamos, ¿no? Pero lo voy a dar un poquito más, ¿ya? Inicialmente tú pruebas con 1.5 de que sea paralelo, ya, misma excavación, esa te da la menor excavación, el menor volumen de excavación posible, ¿ya? Generalmente no cumple a veces, entonces se va aumentando. 1.55, 1.60, 1.70, 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿no? ¿Ya? No, cualquiera hay que 1.6. Entonces, ¿cuánto es la pendiente? ¿Qué dato necesitas para calcular la pendiente? La La longitud longitud, de la tubería. la longitud. Longitud de la tubería, ¿no ver? Entonces, longitud de la tubería, anoten 90 96 metros, anoten longitud de tubería y calculen la pendiente. Ahí, L 96 metros, hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto sale la pendiente? De la tubería, no del terreno. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Restar, ¿no? Cota terreno menos la altura de excavación, tienes la cota. Esta cota es con la que trabajamos, ¿ya? Un circulito aquí. Esta cota es con la que trabajamos. Si este es el tubo, con esta cota de aquí abajo, no la de arriba, con la de aquí abajo. La cota radier, la cota solera, si quieres. De aquí arriba sería la cota clave, esa no nos interesa esta cota de aquí abajo. Entonces se entiende que el tubo está más o menos ahí, ¿no ven? Ahí. Lo que nos interesa es desde el terreno hasta el fondo. ¿Ya? Ahí lo dejaré eso.
Entonces ahí tienes esta cota de entrada y la cota de salida vendría a ser 1400 menos 1.6. ¿No? Ahí tenemos las dos cotas. Entonces restamos las dos cotas y dividimos entre la longitud. ¿Cuánto sale la pendiente? 0,0073 y Entonces la pendiente, estamos haciendo esto menos esto, todo eso dividido entre la longitud, ¿no ves? Ahí está. Decimal. Ahí, ¿ya? Entonces ahí así calculamos los pendientes. Muy simple. Quieres cambiar la pendiente, cambiarás la altura de excavación, ¿no? Probando. Así es. Este cálculo es probando. Quiero mover la de arriba. La de arriba generalmente tengo que aumentarle, no puedo quitarle porque ya viene condicionado por el cálculo de aguas arriba. 9, por decir, ¿no? Y vamos así comprobando, verificando. ¿Ya? Entonces, con 1.5 les puse aquí estaba con 1.6 para el ejemplo, ¿no? Nada más. Volvemos a lo que estamos haciendo. Entonces, pendiente, así lo determinamos. No hay un valor de pendiente ni mínima ni máxima, así como tal. ¿Ya? No hay. Tú vas jugando con esta pendiente. Si esta pendiente te provoca una velocidad por encima de 5 metros por segundo, quiere decir que ese es el tope, ya no le puedes dar más pendiente. ¿Ya? O sea, 5 metros por segundo es el tope de velocidad que puedes tener y la velocidad depende de la pendiente, ¿no? Entonces tú vas cambiando la pendiente y vas viendo por ahí sí, en tu otra columnita la velocidad real con la que está circulando. Ha llegado a 5 metros por segundo, entonces ya no, ahí nomás ya se queda, ya no puedo bajarle más. ¿Ya? Por ahí quiero economizar. Entonces, no sé si quiere hablar o ya está. El micrófono. Quiero economizar a veces, entonces voy reduciendo la pendiente, ¿no? Voy reduciendo la pendiente. ¿Hasta dónde puedo reducir la pendiente? No hay un valor así como que te digan hasta esta pendiente, no. Tienes que verificar para la pendiente mínima. Este sería para la máxima. Para la mínima tienes que verificar la fuerza tractriz. ¿Ya? Hay un mínimo de fuerza tractriz para una pendiente mínima. Entonces, cuando ya llegas a ese valor de fuerza tractriz mínima, ¿ya? Generalmente 1.5 pascales, a veces 1.2 pascales, en los arranques 1 pascal, ya vamos a ver eso. Cuando llegas a ese valor mínimo, ya no puedes bajarle más la pendiente, porque ya estás con la fuerza tractriz mínima. ¿No? Ya está crítico. Te conviene siempre estar un poquito más arriba de la fuerza tractriz mínima, entonces un poquito más dependiente. Entonces, si te das cuenta, la velocidad, como la fuerza tractriz, van a ser cambiantes en cada tramo, porque tanto la fuerza tractriz como la velocidad dependen del caudal, ¿no? Del caudal. Y este caudal en cada tramo va a ser diferente, porque en cada tramo hay diferente cantidad de casas y los tramos aguas abajo van acumulando las aguas que vienen de aguas arriba. Entonces va a ser un caudal variable, entonces cada tramo tiene diferente fuerza tractriz, diferente velocidad. Indirectamente estamos diciendo que cada tramo tiene su propia pendiente mínima admisible y su propia pendiente máxima admisible. Para cada tramo es diferente, por eso es que no se le da un valor.
general para todos, ¿no? Porque es variable. Pero se indica cuáles son las condicionantes. Será mínima, la pendiente será mínima cuando la fuerza atractriz sea mínima. Y la pendiente será máxima cuando estés trabajando con una velocidad máxima de 5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces esta la pasamos nomás, no lo utilizamos. Tirante máximo de agua. Al 75% de capacidad en altura. Entonces, si el diámetro fuera 1 metro, si fuera 1 metro, entonces el tirante de agua no tiene que pasar el 0.75 de metro, ¿no? Si el diámetro fuera 25 centímetros, el tirante no tendría que pasar, multiplicas, ¿no? Los 25 centímetros por el 0.75 y ya te está dando, ya te está diciendo que no deberías pasar. Y eso tú vas verificando en tu planillita, ¿no? Siempre vas verificando esa relación Y sobre D. Vas verificando que no sobrepase el 0.75. ¿Ya? En flujo de canales hay el régimen supercrítico, el crítico y el subcrítico. Para diseño de canales, los que ya hemos llevado, ¿cuál es el valor o cuál es el régimen recomendable para diseño de canales? Subcrítico, ¿no ven? Subcrítico. ¿Por qué? Porque es el que menos desgaste, menos erosión va a provocar a tu estructura, ya sea tu tubería de plástico o de hormigón. Pero cumpliendo la velocidad, cumpliendo la fuerza tractriz, ¿no? Entonces, el subcrítico es lo que más se aconseja. Por eso es que en la planita no calculamos si es subcrítico o supercrítico directamente. Calculamos una velocidad crítica, porque ese es el límite. Entonces, si yo tengo una velocidad crítica calculada, por decir, ¿no? Por decirlo, voy a colocar aquí de 4.2 metros por segundo. Esa es mi crítica para ese tramo. Para cada tramo va a ser diferente, porque el diámetro, el caudal son diferentes, la pendiente es diferente, entonces cada tramo va a tener su propio valor. Entonces, yo calculo la velocidad crítica, aquí lo voy a... Esto no es la crítica. Aquí es la crítica. 4.2 metros por segundo. Entonces, voy a tratar de que mis velocidades reales sean menores a la crítica. Así, de esa manera, estoy asegurando que estoy en el régimen subcrítico. En el momento en que mis velocidades reales superen a la velocidad crítica, pues ya deduzco que estoy en el supercrítico. Y tengo que mover generalmente alturas de excavación y diámetro para lograr estar por debajo de esa velocidad. Si no se puede mismo, ¿ya? Entonces lo acepto ahí, lo escribo aquí como una observación. No es posible bajar al régimen subcrítico. Voy a trabajar en el supercrítico porque me obliga, por ahí estás en una calle de una pendiente tremenda, ¿no? El terreno ya es así. El terreno ya es así. Y tú no puedes trazar tu tubería que se salga del terreno, ¿no ven? Por darle pendiente mínima, o tendrás nomás que colocar el tubo enterrado allí, ¿no? O sea que te obliga el terreno a tener un fuerte pendiente, fuerte velocidad. Se da ese caso, entonces ahí ni modo, trabajas nomás en el supercrítico y lo escribes. Y genera una consultita. Pero verificas que el Y sobre D no supere el 0.5%. Verificas que el Y sobre D, en el caso que tu velocidad real sea mayor a la velocidad crítica, verificas que el Y sobre D no supere el 0.5%.
ya no al 75%, sino al 50%. Esa es la diferencia. Entonces, así trabaja la velocidad crítica. Ahora sí, hace tu consulta. Es más en el tema constructivo. Cuando se presenta ese caso, por ejemplo, puede existir una rápida, ¿verdad? O bueno, se comportaría como rápida y se puede llegar a producir un salto hidráulico abajo, aguas abajo. Sí, 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 se puede por la velocidad. Generalmente, si el caudal es harto, entonces se toma previsiones. Se toma previsiones. ¿Dónde está mi grafiquito? Aquí está. Ya, si se toman las previsiones, ¿no? Si esto es así. Entonces puedo hacer cámaras intermedias, de manera que este tubo vaya ahí y hago otro tramo con una caída, ¿no? Una caída, de manera que en la caída va amortiguando la energía con la que viene el agua. Puedo hacer 2, 3, 4, 5 caídas, ¿no? Lo otro que se hace, el salto hidráulico que tú dices, pues se va a generar justo al llegar a la cámara, ¿no? Porque en la cámara es planito el nivel. Aquí se genera, ¿no? Aquí, ahí. O en su defecto también, si es otra cámara, aquí se va a generar. A ver. Sub, salto hidráulico. Del super al sub, ahí se genera salto hidráulico. Entonces, pero en alcantarillado es más fácil ahora. No hago dos tramos, no hago esto nada. Llega ahí. Y aquí abajito le coloco un accesorio. Ya le coloco un accesorio. O sea que hago, le coloco una T. Aquí, llega aquí. Entonces hago esto. Ese accesorio. Pero hasta ahí nomás. Hago eso. ¿Ya? Entonces, mi lapicito. Ahí ese accesorio coloco una Y o una T. Entonces el agua viene, choca, y el agua ya por aquí sale a la cámara. ¿Ves? Listo, hayas matado harto de la energía, ¿no? Entonces no es algo. Y la cámara es así, ¿no? La cámara es así. Ahí está. Y tu siguiente tramo partirá de más bajito. Ahí. Ya está. Chao, salto hidráulico. ¿Listo? Bien, entonces continuamos. Sí. Continuamos. Volveremos a nuestro dibujito a su lugar. ¿Listo, no? Bien. Entonces ahí está explicado lo que dice aquí del 50%. ¿Ya? Para los casos de supercrítico, el tope es el medio, a la mitad no tiene que pasar más, porque hay más salpicadura, ¿no? Más turbulencia. Incluso la velocidad puede que aumente la temperatura del agua, que acelere los procesos biológicos, químicos, y un montón de cosas que no nos interesa mucho analizarlo, ¿no? Basta que le demos esa seguridad que si está en supercrítico, que no supere la mitad del tubo para que tenga ese espacio libre. Esta parte ustedes la saben muy bien, ¿ya? Muy bien. La saben sin ningún problema. Voy a hacer esto para que este cálculo lo repetimos mil veces. No mil veces. No mil veces, pero por lo menos unas
900 veces la van a repetir en este curso. Así te lo voy a colocar para poder explicarlo. Es lo principal. Lo principal. La máquina lo hace automáticamente y a veces nos olvidamos del procedimiento y la idea es que no te olvides del procedimiento. ¿Ya? Y necesitas esto. La relación tirante sobre el diámetro, igual a la relación del caudal real que pasa sobre el caudal que podría llevar a tubo lleno, pero que no va a llevar. ¿Ya? El caudal que podría llevar a tubo lleno, pero que sabemos que no va a llevar a tubo lleno. ¿Ya? Esa es esa relación. Tirante de agua sobre el diámetro, el caudal real que está llevando sobre el caudal total que podría llevar, ¿no? Aquí en este grafiquito se entiende mucho mejor. Diámetro total tirante, ese es Y sobre D. El caudal, que está aquí con celestito, ese es el caudal pequeñito, el Q. Y el Q grande es el caudal que podría llevar a tubo lleno, pero que no va a llevar, repito, no va a llevar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos enseña esto en el manual, la norma de hidráulica? Para lo mismo que te enseñaba en hidráulica 2, ¿no ve? Entonces, de esta ecuación, lo que tú vas a despejar es el Y, el tirante. El Y real, que decimos, el tirante de agua real. Aquí va a ser igual. Va a ser a la relación del Q, del caudal real que está pasando, sobre el caudal probable que podría llevar a tubo lleno. Todo eso multiplicado por el diámetro. Éxito. Coloquemos un puntito. Ese puntito. Ahí está. Me perjudica. Perjudica. No pasa nada. Quiero este puntito insertar, claro. Ahí está. ¿No? Y lo hace más grancito para que se vea mejor. ¿Ya? Eso es lo que hace la planilla esta, ¿ya? La planilla esta que estamos trabajando. Eso es lo que hace. ¿Ya? Con el caudal de diseño, a partir de población, de dotación, todo eso, lo que ya tú sabes hacer, repartimos por tramos, acumulamos según vayan recibiendo los tramos aguas abajo, los caudales de aguas arriba, pero ya tienes un caudal real que va a pasar por el tubo, ¿no? Que su esencia es la población y la dotación con el cociente de retorno repartido a los tramos. Entonces, ese caudal es esta Q pequeñita, o sea, va a ser un dato conocido. ¿Ya? El diámetro probamos, hemos dicho, ¿no ve? Nos damos un diámetro. Vamos a probar con un diámetro, vamos a probar con otro diámetro. Entonces, el trabajo de diseño es así. Vas probando aquí. Vas aumentando diámetro, vas quitando, ¿no? En cada tramo, en cada fila, haces unas 10 pruebas, mínimamente. Cambiando diámetro, cambiando alturas, ¿no? Viendo pendientes, hasta que llegas a un óptimo que necesites. ¿Ya? Pues el diámetro es dado. El Q a tubo lleno, entonces lo calculas, lo calculas. Entonces, ¿cómo vas a calcular el caudal a tubo lleno? Entonces ahí tienes la formulita, la fórmula de Manning, ¿no? Esa es la fórmula de Manning nada más. Necesitas el diámetro, que ya te vas a dar el diámetro, la pendiente, ya te he enseñado, o ya te he recordado, no creo que te haya enseñado, porque tú ya lo sabías, simplemente he recordado cómo calculamos la pendiente.
¿no? Y la rugosidad, ya hemos dicho que y no importa qué tipo de tubería, siempre va a ser 0.013. Entonces, aplicas la ecuación de Manning, esta que tienes aquí si quieres, ¿ya? Esta otra que tienes aquí si quieres, es la misma, esto de acuerdo a la unidad K, puede que sea uno o otro valor, ¿no? La fórmula de Manning, la que te ha enseñado tu profesor de hidráulica 2, aplicada a una sección circular, y calculas el caudal a tubo lleno. Hagamos eso, a ver, hagamos eso entonces. Tenemos nosotros aquí una pendiente, entonces aquí vamos a anotar. Pendiente 0.0073. Ahí está. Después, con la pendiente, vamos a darnos un diámetro, ya vamos a darnos un caudal que es el Q minúscula, es el caudal que conocemos. Vamos a darnos, ustedes también dense. Vamos a suponer que en ese tramito está circulando unos 15 litros. 15 litros por segundo. ¿Ya? Esto transformado a metros vendría a ser 15 dividido entre 1000, ¿no? Para que sea metro cúbico sobre segundo. La pendiente es de metro sobre metro, por lo que hemos calculado, ¿no? Nos dividió altura sobre altura, entonces metro sobre metro. Rugosidad N, y ahí acabamos de escucharlo, 0.013. Entonces, ¿cuánto vale el caudal a tubo lleno de la formulita? Calcúlenlo y me indican el valor. Con la fórmula de Manning, ¿no? La fórmula de Manning. Cuando te dan así estos coeficientes, hay que saber con qué unidad se está trabajando, ¿no? Es preferible partir de la ecuación de Manning y que tú mismo la deduzcas, ¿no? Partir de la ecuación de Manning. De esta ecuación, ¿no? De esta, ¿no? A tubo lleno, me dice, entonces está facilito, el área total, ¿no? Aquí el radio hidráulico, el área total sobre el perímetro total, calculado con el diámetro, la pendiente y la rugosidad. Entonces, nos falta aquí nos damos el valor del diámetro. ¿No ves? Vamos al valor del diámetro, entonces, probando, hemos dicho que se hace, entonces, de acuerdo a la experiencia, puedes decir, ¿no? A ver, voy a probar con un tal valor. Esto más abajito, quiero colocarlo. Ahí. Entonces vamos a probar para 15 litros, digamos, un diámetro de unos 200 milímetros. Probamos nada más. Todo va a depender de la pendiente igual, ¿no? Si es fuerte pendiente, diámetro pequeño. Si es pendiente suave, diámetro más grande. O sea, por eso es que se prueba. 200 milímetros dividido en 1000, 0,20 metros. Listo. ¿Cuánto sale el caudal a tubo lleno? 0,02 o 0,028 metros cúbicos segundo. 0.028, ¿no ve? Ujú. Listo. Ahí el primer análisis que haces, por lógica dices, mi caudal a tubo lleno tiene que ser mayor o menor que el caudal real, en este caso que los 15 litros. ¿Cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor? Mayor primer. Esta Q a tubo lleno tiene que ser mayor a lo que llevaría a sección parcial, a sección real, ¿no? Entonces, en muchos cálculos a veces tú le das 100, por decir, ¿no? Y te sale por decir, ¿no? No estoy calculando, te puede dar 0.009, por decir.
Pues el caudal a tubo lleno menor que el caudal real. ¿Qué me está indicando? Que el diámetro es muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito y que tengo que aumentar el diámetro, ¿ya? Y a veces lo dejamos así y cumple la velocidad, cumple la fuerza tractriz, pero físicamente esto es imposible, ¿no ve? Entonces, como en este caso, el de 200 es coherente, ¿no? 0.028 es mayor a 0.015, ¿no? Estamos hablando de 28 litros, 15 litros, ¿ya? Entonces, ahí es coherente, digo, entonces, ya. Lo primero que voy a hacer antes de cualquier cálculo es decir, ¿cuánto es el Y sobre D? ¿No? El Y sobre D. En ¿Cuál ese es la caso, dificultad que tienes ahí? ¿Cuál es la dificultad que se tiene ahí? Que no se conoce el Y, ¿no ve? Entonces, para eso es que aparecen estas, ¿ya? Siempre, siempre colocamos esta y decimos, ¿para qué será? Decimos, ¿no? En todos los libros están estos ábacos, fórmulas que salen de estos ábacos, ¿no? Fórmulas aproximadas que salen de estos ábacos. Estos ábacos también se los puede expresar en tablitas, ¿ya? Entonces, cualquiera de las tres, pero compruébenlo. Yo voy a llevar esta, ¿ya? Puede ser esta, puede ser esta gráfica, puede ser esta fórmula empírica. Prefiero ir a la esencia. Con esto están todos los programas, los software utilizan esto, obviamente con más datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que voy a hacer es calcular la relación Q dividido entre el Q mayúscula, ¿ya? Esto lo vas a hacer una sola vez manualmente, después todo es automático, pero quiero que nos quede Q sobre Q. Calculamos con los datos que tenemos. Entonces ya tenemos el Q, lo dividimos entre el caudal a tubo lleno que hemos calculado y me sale una relación de 0. Siguen conectándose, ya no se puede, ¿no? Ya es mucho, ya. Es mucho. Es ahí. 0,53, ahí con 3 decimales. 0,536. Con esto voy a la tablita, ¿ya? Con ese dato voy a la tablita. Con este dato voy aquí a la tablita y busco dónde pudiera estar. Por acá, ¿no? 0,54, 0, por aquí. Ahí más o menos estaría, ¿no? Ahí. Entonces, para eso es que tú puedes hacerte una curvita o puedes hacerte una ecuación, ya puedes hacerte una interpolación, ¿ya? Entonces, una vez que tienes ese valor, con ese valor que calculas aquí, vienes a este lado, ahí, a esa columna. Ahí. Entonces, con el valor de Q sobre Q, voy a esta columna, al Q sobre Q. Saco el valor, ¿no? Con el valor
elijo su parcito, que va a ser el D sobre D. Entonces, de tabla, colocas, o de gráfico, de tabla. En algunos casos será del gráfico, ¿no? Del gráfico. En otros será de ecuación, que tú ya te la tienes que fabricar. El tema es que tú determines el D sobre D, para nosotros es el Y dividido entre el D. Esto tú ya sabías de hidráulica 2, repasas tu libro, tus apuntes, ningún problema, ¿no? Entonces, aproximadamente yo voy a colocar, ¿no? Aquí aproximadamente para un valor de 0,53, que vendría a ser casi 0,54, casi llegando a 0,55. Aproximadamente el Y sobre D, este D sobre D es Y sobre D. ¿Ya? Aproximadamente, ¿cuánto le darías? 0,58, 0,59. ¿Cuánto? 58. 0,50. Ya. Eso tú lo tienes que hacer de forma exacta, ¿ya? De forma exacta. ¿Cómo vas a hacer? Aumentando más intervalos aquí, ¿no? O haciéndote una ecuación, una curva. Dibujas esta columna con esta columna, le dibujas una curva como estas y le sacas la ecuación, ¿no? Ya eso ya no es hidráulica, ¿no? Eso es más matemáticas, creo. Matemáticas, simple lógica, pero ya tienes ahí los puntos. A este valor le corresponde este valor. Entonces, le hago, ¿no? En Y coloco esto, en X coloco esta columna y ya tengo el D sobre D en función del Q sobre Q para que me dé automáticamente aquí. ¿Ya? Quiero hacer esto. Entonces, como ya conozco el diámetro, despejo de esta ecuación el diámetro, lo llevo al otro lado y calculo el Y. Entonces, ¿cuánto vale el Y? El D está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no ve? Pasa a multiplicar, entonces aquí sería 0,58 por el D, voy a colocar el D mayúscula. ¿Cuánto sale Y entonces? Más 0,58 por el diámetro en metro, ¿no? Estoy trabajando en metro, importantísimo llevar bien las unidades, 0. Ahí está. 0,12, ¿no? ¿Para qué tanta? Metro. Ahora sí, recién puedo decir copiar, aquí pegar. Decían, aquí no conozco, no puedo conocer directamente, no se puede. Decían aquí el 10 sobre D. Y es este mismo valor que tengo aquí, ¿no? 10 sobre D 0,58. Aquí lo repito nada más. Quiero verifico. Verifico Y sobre D. Verifico nada más. ¿No? Aquí coloco verifico nada más. Verifico y ahí, para ver si está bien mi cálculo. 0,58. Ese tiene que ser, si estás en el subcrítico, tiene que ser mayor, digo menor, a 0,75, ¿no ve? Listo. Y voy modificando, cambiando según necesito. ¿Ya? Entonces, para eso es que mostramos estas presentaciones, ¿ya? Para calcular las formulitas del cálculo de canales de sección circular, tirante normal, ahí está. Ahí están las relaciones. También está el H canales. Pasamos al siguiente. Criterio de la tensión tractiva. Entonces, fuerza tractriz.
¿ya? Fuerza tractiva, tensión tractriz, tensión tractiva, ¿ya? Fuerza del agua en el interior de la tubería, ¿ya? Fuerza del agua o presión del agua sobre las paredes del interior de la tubería y te dan un valor. Ese valor mínimo es de 1 pascal para que esa cantidad de agua pueda remover, pueda arrastrar a los sólidos que entran al alcantarillado sanitario. ¿Ya? ¿Cómo lo calculas? Densidad de gravedad, que también esto se convierte en peso específico, por el radio hidráulico, que como ya tienes el tirante de agua, entonces ya puedes calcular el radio hidráulico, por la pendiente, que ya sabemos de dónde lo determinamos. Entonces, densidad de gravedad, que es el peso específico del agua, ha sido bastante discutido que si tomamos la del agua limpia o tomamos la del agua sucia. Entonces, las aguas sucias de seguro que tienen un valor diferente en cuanto a fuerza, a peso específico, a densidad. Pero se ha comprobado que no es mucho la diferencia, ¿ya? Porque mayoritariamente lo que lleva el alcantarillado sanitario es más líquido que sólidos. ¿Ya? Los sólidos son muy pequeñas cantidades en volumen comparado con la cantidad de agua. Entonces, ante la dificultad y la no necesidad de tener que determinar ese valor de densidad del agua residual, se trabaja con la del agua. ¿Ya? No solo en Bolivia, en todo el mundo, porque no afecta mucho y además tú le estás dando un valor de seguridad que sea mayor a 1 pascal. ¿Ya? Entonces calculas y te tiene que salir mayor a 1 pascal. No te sale mayor a 1 pascal, entonces ya sabes que tendrás que modificar pendiente o modificar diámetro, o los dos. Eso es probar, prueba eso hasta encontrar el mejor resultado. ¿Ya? La combinación que sea más económica, pero cumpliendo todos los criterios técnicos. Te ha salido muy grande la fuerza tractriz. Igual, tendrás que reducir pendiente, si es que se puede, ¿no? Tal vez mover diámetro, si es que se puede. Pruebas igual, ¿ya? Entonces, un valor de fuerza tractriz máximo, así como tal, no hay mínimo, hemos dicho 1 pascal, ¿no? Como máximo, no va a haber, ¿no? Puede haber recomendaciones, pero en la práctica, la fuerza tractriz máxima se producirá cuando la pendiente sea máxima, ¿no? Cuando la pendiente sea máxima. Aquí está, cuando esta pendiente sea máxima. ¿Y cuando la pendiente es máxima? Cuando tu velocidad real es máxima, o sea, 5 metros por segundo. Entonces, si tú tienes una velocidad de 5 metros por segundo, esa te genera la pendiente máxima y automáticamente ese valor con el que estás trabajando de fuerza tractriz es la máxima. La máxima indirectamente. Entonces, para cada tramo tendrá su propio valor de fuerza tractriz máxima. ¿Ya? Hasta ahí consultas. Consultas. Cuando presentamos una planillita, no vamos a incluir ninguno de estos parámetros que dice cumple o no cumple. Esos son nuestros controles internos propios de cada uno. ¿Ya? Cuando ya presentes está limpio, esto lo ocultas. ¿Ya? No va. No va. Aquí tengo un Y sobre D debido al cálculo intermedio o por comprobar, y aquí tengo otro Y sobre D. No presento dos
presento uno solo. ¿Cuál es el definitivo? Tú vas a saber al aplicar la pregunta, ¿cuál es el definitivo? Me imagino que este es el definitivo. Entonces, no puedo presentar dos columnas con el mismo valor. Los pasos, los cálculos intermedios, verificaciones, uno se las coloca, ¿no? Pero no voy a presentar dos porque en algunos tramos va a tener diferencias. Prefiero con la definitiva ocultar. ¿Ya? Ocultar. Importante lo que estoy diciendo. Ocultas y presentas solamente lo que necesitas. Hola, Inge, un ratito. Inge, ¿cómo está? Buen día. Hola. Me cortó, me cortó. Bien, entonces la planillita, así. Hay colorcitos que le colocamos para presentar después, para presentar, eh, le quitamos los colorcitos, ¿ya? Le quitamos estos colorcitos. No vamos a presentar así, ¿no? Sin colorito. Le quitamos el color de letra también. ¿Ya? Que vaya bien limpiecito. Pero en el momento del cálculo necesita uno, ¿no? Tener ahí esas ayudas, esos recordatorios, todas las cositas que ayudan a que tu cálculo vaya bien verificado. ¿Ya? Entonces ahí está tensión tractiva. Criterios de la pendiente mínima, ya les expliqué que no hay tal valor, pero tú puedes partir de un valor de pendiente mínima que te des y ver si las condiciones del terreno te dan para pendiente mínima, verificas eso. No es esencial, no es esencial. Formulitas para canales no siempre van a ser circulares, ¿no? Hay tramos que van vistos, van de hormigón armado, generalmente son rectangulares, pero puedes hacer otra sección, si te parece. Recubrimiento mínimo, esto se refiere a la altura de tierra que tiene que ir por encima del tubo, ya, por encima del tubo. Eso se refiere a esto, ¿no? Por encima del tubo. 0,5 en peatonales, en aceras, en parques, canchas, eso, ¿no? En las calles donde pasan vehículos, 1 metro como mínimo. 1 metro como mínimo. Entonces, 1 metro más el diámetro es lo que decimos que va a ser la altura de excavación que va a nuestra planillita de cálculo, ¿no ven? Si el diámetro mínimo que estamos utilizando es 6 pulgadas en la calle, en las calles donde pasan vehículos, entonces 1 metro más los 15 centímetros más el espesor de los tubos, aproximadamente 1,20 metros va a ser nuestra excavación mínima con la que podemos partir, ¿no? E irá aumentando en función de que aumente el diámetro y en función de que necesitemos más pendiente para hacer cumplir fuerza tractriz y la aceleración y eso. Profundidad máxima, 5 metros, recomendable por el tema de la maquinaria para excavar, ¿no? Puedes hacer más, hay veces que se ha hecho más, pero hay que hacer rampas, sacar, ¿no? 2, 3 metros con la pala grande, luego haces la zanja, colocas la tubería, tapas, compactas nuevamente la rampa, como estarías haciendo un camino, tienes que ir compactando capa por capa, ¿no? Costos altísimos. Seguridad, ¿no? Para que no haya derrumbes, etcétera. Pero ahí está, ahí te dice 5. Hay que tratar de que sea lo menos posible. Cota radier, cota cable, cota radier o cota solera va a ser lo mismo para nosotros. En la realidad del tubo tiene que tener una capa, una cama, ¿ya? Una capa de arena sucia puede ser, o un material seleccionado, la misma tierra que sacas aquí, pero zarandeado, de manera que esto vaya apoyado sobre un material blandito.
donde el tubo se pueda acomodar y asentar sin que haya riesgo de que se pueda distorsionar en su forma, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera una piedra y el tubo está con agua y con el peso de la tierra más, pudiera romperse, ¿no? Entonces, material seleccionado, arenita, tierra, aproximadamente una capa de 10 centímetros y recién el tubo. Pero nuestro cálculo está aquí, en la cota radial. Los tubos que entran de las casas vienen generalmente con esa pendiente y se conectan por la parte superior. Ubicación de colectores. Calle, acera, acera. En ambos lados de las calles hay casas, ¿no? Hay normas que te dicen que tiene que estar a 2/3 de la calle, ¿no? Hacia la derecha, por decir, en el sentido del flujo, pero si la haces así, esta tendría más facilidad de llegar y la otra del que está en este lado de la calle tenía más dificultad para llegar, ¿no? Entonces, lo más común, lo más coherente es que vaya por el medio para que tanto las casas de un lado y del otro lado tengan la misma facilidad para poder llegar, ¿ya? Pero hay desniveles, a veces casas que tienen, los del lado izquierdo están más altos, los de la derecha están más bajos. Entonces hay casos especiales, ¿ya? Que ya en la etapa constructiva tú las vas aprendiendo y las vas solucionando, ¿no? Con lógica, con criterio, que cumplan los aspectos hidráulicos y que cumplan los aspectos estructurales igual. ¿No? Hay una cámara de inspección, generalmente son circulares, los tubos de entrada, que tienen que estar los de entrada en una cota superior a las de salida, ¿no ven? ¿Ya? Los de entrada están en una cota superior a las de salida. Generalmente debería haber una sola salida, ¿no? Y puede haber varias entradas. ¿Ya? Es lo más normal. Aspectos hay constructivos que tú los puedes leer sin ningún problema. Distancia entre elementos de inspección, entre las cámaras de inspección, ¿no? La distancia máxima entre estructuras de conexión de colectores debe estar determinada por la trama urbana, los equipos disponibles de limpieza y el comportamiento hidráulico del flujo. Entonces, esto da libertad. Por ahí tienes un tramo recto, tienes un buen diámetro, tienes buena pendiente, ¿no? Hay buena cultura de uso de la gente que no bota sólidos de esos grandes al inodoro ni a los desagües. Entonces las cámaras de inspección pudieran estar más separadas, ¿no? Pudieran estar muy separadas, ¿ya? Pero generalmente se coloca en cada esquina, en cada calle. Las calles son de 100 metros, ¿no? Entonces más o menos 100 metros, ¿ya? Pero te da aquí otras recomendaciones, igual te dice, ¿no? En caso de que la trama urbana y comportamiento del flujo limiten la distancia máxima, este debe ser de 50 a 70 metros. ¿Ya? Es lo más normal, lo más común. Si la limpieza de colectores es manual, de 50 a 70 metros. Si es con máquinas, esas maquinitas automáticas que entran a limpiar, 150 metros. Entonces, son recomendaciones que te dan. Aquí dice otro, la distancia máxima entre estructuras de inspección debe incrementarse en función del tipo de mantenimiento, la cual es del orden de 200 metros. ¿Ya? En Bolivia, en Tarija, en cada esquina, en cada calle, en cada quiebre, aproximadamente un valor medio es 100 metros. Hay de menos distancia y hay también algunitas de un poquito más de distancia. Pero no superemos, ¿no? No superemos la de 150 si es que no tenemos máquinas automáticas que vayan a limpiar, ¿no? Si el mantenimiento cuando se tranca un tramo de tubería es manual, conviene que sea menos de 150 metros, ¿no? Alrededor de 100 metros. Hay callecitas que a los 20 metros cambian, ¿no? De dirección. Bueno, pues será un tramo de 20 metros, ¿no? Ahí habrá una cámara, sí o sí, en el cambio de dirección. ¿Ya? Hay más recomendaciones que ustedes tienen que leerlas. El ancho de la zanja es muy discutido en la construcción, ¿no? ¿Ya? Porque esto repercute
en el costo económico de la obra y en la ganancia de la empresa, ¿no? La empresa siempre va a querer hacer más ancho para ganar más platita, porque excavar es fácil. En esfuerzo es lo mismo excavar 80 centímetros que 60 centímetros. Es lo mismo. Pero en volumen repercute, ¿no? En ganancia para la empresa y gastos para la institución que está financiando, ¿no? Pues para eso hay esas tablitas, ¿ya? Generalmente los anchos de excavación están de acuerdo al diámetro y además a la profundidad. Si tienes más altura de excavación, más profundidad, obviamente necesitas que sean más anchos, ¿ya? Entibado quiere decir la protección que lo colocas en los laterales para que no se derrumbe. Generalmente se colocan maderas o planchas metálicas sujetados por barras, ¿no? Barras horizontales, para que no haya derrumbe, para que no se desmorone la excavación, ¿no? Si el suelo es muy bueno, bueno, sin entibado, pero el suelo por ahí tiene partes arenosas, convendrá que sea con entibado, ¿ya? Entonces es un aspecto constructivo que cuando estés construyendo, ahí sí te va a interesar analizar bastante. Dimensiones de las cámaras de inspección, el mínimo abajo, 1,20 y la entrada 60 centímetros con sus escaloncitos. Puedes hacerlo más grande. Circular, generalmente, es el que utiliza menos material, porque el esfuerzo, el empuje de la tierra hacia la cámara se reparte, ¿no? Se reparte uniformemente, pero puedes hacerlo igual rectangulares o cuadradas, no hay problema. Abajito está el tubo y se lo hace un pequeño vaciado para que la pendiente de la base del tubo se dirija a este pequeño canal construido, ¿ya? No hay tubería que esté cruzando así. Se corta aquí la tubería y se corta aquí la tubería. Entonces aquí es un canalcito, un medio canal, una media cañita, ¿cómo se llama? Un canal de sección circular, de media sección, que tú lo moldeas con el hormigón, o el albañil lo moldea con un hormigón, ¿no? Entonces, esto está en contacto con la atmósfera, ¿no? Con la atmósfera. Tubos, hay los de hormigón, muy usados en las décadas anteriores, poco usados actualmente, difíciles de transportar, difíciles de manipular en la obra cuando son de diámetros grandes, ¿no? Siempre presentan fugas en las juntas porque están demasiado cortitas en longitud. Y las más usadas últimamente son las de PVC, las de plástico. Más livianas, más herméticas, de menos precio, fáciles de transportar, fáciles de manipular en las obras. Todo eso que se explicó va en mayor o en menor grado detallado, indicado en la planillita, ¿no? Que en la próxima clase la calcularemos, la haremos ejemplo. La puedes hacer manualmente, la puedes hacer en Excel, puedes utilizar algún software. Lamentablemente en el tema esto del alcantarillado, ninguno es automático, ¿no? Todos son semi-automáticos. O sea, tienes tú que generarte la mayor cantidad de datos para cargarlo. Una vez que ya tengas todos los datos listitos, procesados, recién las cargas y recién puede calcularte. O sea que el tiempo en que tardes haciendo con un software o el tiempo que tardes haciendo con un Excel es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, pero ahí están las posibilidades, ¿no? Un software muy bueno es el que es pagado, ¿no? El Water System, $500 te vale la llavecita, es una especie, ¿no? Es como un modem que te dan, y con internet más tú lo activas y solo tú puedes utilizarlo, ¿no? Y la ventaja es que te da planos y los cálculos, ¿no? Pero igual la generación de datos es, o sea, los datos de entrada igual los tienes que trabajar. Depende mucho de eso. El tiempo, como te digo, es lo mismo que harías en Excel, ¿no? Solo que en Excel no tienes un plan, ¿ya? Después está el otro programita que el SewerCAD, ¿no? Igual que hay el WaterCAD, hay el SewerCAD. Tarea, estudiar todo lo que se ha visto, ¿ya?
esta de próxima clase, cálculos parciales e individuales de todos los cálculos por separado, tal vez lo hagamos, tal vez sí, tal vez no. En una de esas me animo, ¿no? A que realicen estos cálculos, ¿no? Cálculos independientes que hemos hecho. ¿Ya? Consultas, y eso sería todo el avance por hoy. Bueno, pues, que tengan un buen día. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, gracias, hasta mañana. Chao, 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 chao.